Advertencia: Ninja Cow es un podcast para mayores de edad. Para algunos escuchas, el contenido o el lenguaje usado puede ser ofensivo, por lo que se recomienda discreción. Los comentarios de los locutores son su responsabilidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos en el primer episodio del 2020, sus podcasts de Ninja Cow. Yo soy el Mapache. Yo soy Tut. Y yo soy David Eder. Comenzamos. Como recordarán, en capítulos anteriores manejamos la temática de que una vez por mes uno de los miembros va a hablar sobre True Crime, ¿no? Un crimen, un asesino serial en específico. Como recordarán, David nos compartió el tema de la ogresa, que sí estaba bien cabrón. Estaba chido. La ogresa de Roma. Vaya. No lo había escuchado. Local, y ¿no? pues, pobrecitos niños, y hay que tener mucho cuidado cuando se tapa un caño en alguna vecindad o colonia. Puede que por ahí Pueden que sean niños muertos. sea un asesino en serie. Hay varios asesinos en serie en México. Bueno, la lista era muy grande para ver de quién podía hablar. Tenía muchos prospectos que estaban muy locos, pero este tipo en particular, cuando empecé a investigar al respecto y empecé a ver tanto documentales, leer notas al respecto de sus crímenes, la verdad sí quedé horrorizado y, como diría Dross, me pareció algo muy perturbador y espeluznante. La verdad sí se... Ya no explotes de tu recurso, güey. Perdón, disculpen. La verdad sí está muy macabra su historia, nada más y nada menos de Albert Fish. No sé si han escuchado ustedes alguna vez de él. Sí, un poquito. Yo no, la Hay una verdad. que otra Así que cosa, pero- sorpréndeme. Bueno, Albert Fish. ¿Quién era Albert Fish? De entrada, imagínense un viejito, canoso, ya bastante arrugado, delgado, como por ahí de sus 60 años de edad. Como un viejito indefenso, ¿no? Que tú lo ves en la calle. Tú te imaginarías, es una persona amable. Y pues como que lo que menos te imaginas es a un psicópata que le gusta el sadismo, masoquismo, perdón, que le El gustaba la masocaso. autocastración. ¿La autocastración? Sí, el O sea, el exhibicionismo. güey se insultaba solito. Soy bien pendejo, así, ¿no? Se castraba a sí mismo. Se castraba solito, güey. Bueno, yo creo que sí en ese sentido y pues en el otro. Le gustaba el voyerismo, la pedofilia, la homosexualidad, la coprofagia. Coprofagia. Coprofagia, gracias amigos siempre por corregirme. El fetichismo y el canibalismo. Pero todo eso. No Todo mames. eso es su informe psiquiátrico que tuvo este A tipo. la Su verga. currículum, ¿no? Acá, Ese fue su currículum. La verdad, fue una persona que, pues la verdad, eran parte por su familia. Ahorita voy a hablar de los orígenes de Albert Fish. ¿Era un viejito entonces? O bueno, Así como Benjamin O sea, Button, güey. su- Nació viejito, güey. ajá, o cómo. No. Cuando empezó sus crímenes estábamos hablando de que pues fueron diferentes etapas de su vida, ¿no? Ok, sí. Por ejemplo, desde su primera relación sexual, tenía 12 años, empezó Ok. ¿cómo se llama? A ejercer la prostitución a los 18 años, y más adelante voy a empezar a hablar de sus primeras víctimas, que ya estaba en sus 30 y eso, pero los crímenes más atroces Fue cuando ya estaba- los cometió teniendo 58 años de edad, ¿no? O sea, No, pero ya tenía no, una ya apariencia muy demacrada. Ya por eso dices que nadie se imaginaba que todo eso lo hacía un viejito, ¿no? No, y de hecho pasó desapercibido mucho tiempo. En general nadie se da cuenta, ¿no? O igual también, por ejemplo, el Pogo, ¿no? También era un El payaso. payaso Aunque sí se asesino. ve bien culero. De por sí a mí Sí, no me güey, caen los no payasos, mames. güey. Ningún payaso, Pero sí güey. se veía culero. Y bueno, la gente, como tú bien lo mencionas, no sospechaba en absoluto de él. Voy a hablar un poquito de cuáles fueron los varios crímenes que hizo, porque el tipo le gustaba tanto torturar, le gustaba infligirse dolor y pues le gustaba también comerse a sus víctimas. Que Me gustaba la pizza con piña también, ya nada más eso le falta. con eso se Ay. puede ver lo aberrante y atroz que era esta persona, Albert Fish. Pero bueno, algo que sí les quiero comentar, quiero hacer un paréntesis aquí bien importante. Dentro de las anécdotas y del tema que voy a tratar, viene tanto una carta y una confesión que le hizo a la policía. Una carta que se la mandó directamente a la familia y la otra es una confesión, la cual se la hizo llegar a su abogado. Y sí es un tema bastante fuerte, así que, bueno, ya como saben en nuestros avisos de privacidad,
Ya, de privacidad. Bueno, nuestro disclaimer. El disclaimer, En el disclaimer del inicio. Lo que hablamos no es para menores, ni el lenguaje que manejamos. Ya si lo está viendo un menor, es que eres un mal padre. Así que, pues bueno, ahí ya sabe, ¿no? Burlaste la de eres mayor de edad, la seguridad. Exactamente. ¿Eres mayor de edad? Sí. Maldita sea. ¿En qué año naciste? A 2000. Y pues bueno. Pues sí, ya puedes poner 2000, güey, ya. La verdad son de 20 años esos perros, güey. Imagínense. Esos perros. Cálmate que tengo varios sobrinos que nacieron del 2000 ¿En para el acá. 2000? Bueno, en el 2000 no, pero bueno, más Los perros son reciente. bonitos, güey, pueden considerar una laguna. Bueno, sin más ni menos, ahora. El nombre real de Albert Fish fue Hamilton Howard Fish. Él nació en Washington, D.C. el 19 de mayo de 1870. Se le conoció como el hombre lobo de Wisteria, el vampiro de Brooklyn y el hombre gris. Esto porque algunos de sus asesinatos que llegó a cometer los hacía durante la luna llena. Él creía que estaba en un modo de excitación, sacaba su modo salvaje, su modo primitivo. La familia de Fish constató de su papá, su mamá y tuvo 3 hermanos más. Aquí lo curioso es de que su papá le llevaba una diferencia a la mamá de Fish de 43 años tenía la diferencia. ¿43? ¿Cuántos tenía el don, güey? Concretamente tenía creo como 60 y pues la mamá de haber tenido como 17 20, ¿no? años, o sea. Sí estaba mucha la diferencia, estuvo bien cabrón. No mames, puto gandalla, güey. Como les decía, el nombre real... Bueno, pero eran 1800, ¿no? Eran otros tiempos. Sí, pues era... Hasta la vendieron, una cosa así. Se la robó el vato en un caballo, ¿no? Era otra época, ¿no? En la que, pues, los papás vendían a sus hijas luego, o pues simplemente eran como que matrimonios arreglados. ¿Cómo fue que se conocieron y eso? Pues realmente traté de indagar un poquillo más en los papás, pero pues no había mucha información, salvo que sí repetían, algo que mencionan mucho es que la diferencia de la edad, ¿no? Que eran 47 años de diferencia. Ahora, le apodaba, bueno, se llamaba Hamilton Howard Fish, pero le apodaban en la escuela los cabrones Ham and Eggs, ¿no? Era su sobrenombre, que eran huevos con jamón. Y pues al vato, la neta, pues eso le castró demasiado. Como les decía, tuvo 3 hermanos que se llamaron Walter, Annie y Edward Fish. Y llegó a tener un hermano que se llamaba Albert. Y que cuando él murió, él adoptó ese nombre de Albert y ya de ahí en adelante se conoció como Albert Fish. Su papá murió cuando Albert tenía 5 años de edad. Y aquí se me hizo... Estaba bien ruco ya, ¿no? Pues sí, la verdad ya no le quedaba ya no le quedaba mucho tiempo de vida al señor, la verdad, ¿no? Y aquí lo castroso era de que como la familia era muy, en este caso la mamá no tenía empleo, pues ella se dijo, puta, ¿qué hago con mi niño? No, pues lo mandó a un orfanato. Y ahí estuvo el hijo durante varios años. Algo bien importante que hay que remarcar. ¿Nada más lo mandó a él? ¿Sus hermanos? Sí, ¿qué? nada más a él. ¿Nada más a él? Ah, qué culera. Ya, eso también le pasó al Otis, ¿no? Y al Henry, o sea, como que siempre se desquitaban con un cabrón los padres, güey. Ajá, él era el más chico. El más chico de todos. Ah, ok. La madre. Quizá por eso. Dice que muchos miembros de su familia padecieron enfermedades mentales y algunos sufrió manía religiosa. Algo que voy a comentar más adelante era de que Albert alegaba que Dios le hablaba, que Jesús se conectaba a través de él en su cuerpo y escuchaba voces, ¿no? Voces celestiales que supuestamente él era como que el elegido, que era quien iba a purgar los males que había en el mundo, pero pues... Esquizofrenia. Como la senua. Y pues era un antecedente, o sea, sí están el antecedente de que su familia padecía, ¿no? De psicosis y de trastornos mentales, ¿no? Creían que Dios les hablaba y, bueno, la neta, estaban enfermos mentales, ¿no? Cuando les mencionaba que su papá murió, a los 5 años la mamá de Albert lo envía al orfanato. En el orfanato fue azotado y golpeado frecuentemente. Ahí fue descubriendo que el dolor le generaba éxtasis. De hecho, ahí en los relatos o las crónicas que hay de cuando estaba en el orfanato era de que le llegaban a dar tundas tan fuertes a este pequeño y todavía a tan joven edad y tenía erecciones. ¿Qué edad tenía cuando lo mandaron? Tenía 5 años. 5 años. No manches. ¿Erecciones a los 5 años? Pues ya ves. Los golpes dice que le provocaban orgasmos muy, muy fuertes. Bueno, ¿no? pero dices que estuvo varios años ahí, ¿no? Entonces, puede que no. Sí. Pudo haber llegado a la adolescencia ahí, ¿no? Estando en el orfanato. Tenía 9 años cuando en 1879 su mamá consiguió un empleo en el gobierno y ya
empezó a juntar dinero y ya tuvo el recurso para nuevamente poder mantener a su hijo, ¿no? Pues ya ahí se fue del orfanato, pero como le mencionaba, sí quedó ese trauma porque al tipo lo golpeaban y eso le generó placer. Inclusive él mismo se empezaba a lastimar, se golpeaba con palos, con picos, con clavos en el trasero y eso le generaba excitación. Se daba sus spankings, el vato, así. Pues, ajá. Empezó su vida sexual bastante temprano, a temprana edad. En 1882, teniendo 12 años, empezó a tener relaciones homosexuales y esto fue con el hijo de un telegrafista, que era unos años mayor que él. También, como les mencionaba, tuvo prácticas como urofagía y la coprofagía, ¿no? Coprofagía. ¿Cuál fue la otra? ¿Urofagía? Urofagía, ¿no? El Golden Shower, le gustaba que lo orinaran, o ya. también sentía excitación con los Pero orines. si es eso de fagía o fagia, es que se lo traga, ¿no? Ajá, por Ah, eso, pues el Golden pero Shower, sí sabes que es el Golden Sí, Shower, sí, ¿no? pero no nomás se lo tragan, ¿no? O sea, los que les caen. Los bañan, bañan, por sí, eso, los ajá. bañan y Pero ese güey hacen también acá aplicaba la de cuando estás gárgaras. bañando, ¿no? Y haces Así gárgaras, como ¿no? tipo comercial de Gatorade, pero con orines. con orines y pues Y con excremento caca, güey, humano, acá. ¿no? Ah, la madre. Desde ahí empezamos a notar que el tipo empieza a tener como que esos problemas, ¿no? Algo bien curioso en la investigación que realicé y que en otros casos de asesinos en series, como el caso el que fue de Henry Lee Lucas, sufrió un accidente cuando era pequeño. Se les cayó también. Se cayó de un árbol Estamos y encontrando tuvo un patrones, fuerte golpe en la cabeza. A eso súmenle todos los problemas psicológicos, trastornos mentales que tenía la familia. O sea, ya lo que de por sí tenía en su código genético y de por sí el accidente que tuvo de ese golpe en la cabeza, pues le generó una locura extrema, ¿no? Bueno, pues la cosa ahí apenas empezaba a evolucionar, la vida de Albert Pescado. Es lo que me da risa que como lo que te decía del apodo del Ham and Eggs. Uh-huh. ¿Y por qué no por Fish? Estaba más fácil que lo molestaran por Fish. Pues ya ves, los niños de esa época eran medio pendejos. Bueno, quién sabe. Pues yo siento que se ofendían más que le dijeran huevos con jamón, güey. Pinche huevos con jamón. Y pues bueno, eso le encabronó un chingo, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a pasar los años. Hacia 1890, Fish llegó a la ciudad de Nueva York. Y ahí, bueno, cuando lo arrestaron y eso, pues confesó toda su historia, ¿no? Y dentro de la historia que menciona cuando estaba en Nueva York es de que se había vuelto un prostituto. Y también afirmó que comenzó a violar a muchos jóvenes. Un crimen que siguió cometiendo después de que su mamá le arregló un matrimonio, porque para esto él se casó en 1898. Para ese entonces él tenía 28 años de edad y se casó con una señora 9 años menor que él y tuvieron 6 hijos. Hola, más 6. Pero afortunadamente a los hijos nunca abusó sexualmente de ellos, según los reportes policíacos. Pero lo que sí mencionaban era de que le gustaba que ellos lo lastimaran a él. A ver, mijo, pégale, Pues papá. sí, Pégale, o sea, papá. como les decía, él disfrutaba mucho con un palo, con picos o con alambres de púas, qué sé yo. Le gustaba que sus hijos de Walking Dead, güey, acá así. Le amarraba el Ándale, con Lucille. Hijo, ¡ah! pásame a Lucille. ¡Hala! Y pues bueno, sí le daban ahí sus buenas tundas al vato, ¿no? Pero bueno, como trabajó de pintor también y tenía acceso a varias casas, ahí fue cuando también tuvo mucha oportunidad de encontrar a varios niños. Se hacía amigos de las familias y como mencionaba, pues la gente no sospechaba de él. Ahí todavía no estaba tan viejo, pues ya andaba en sus 30, pero tenía un aspecto muy, muy noble. En las fotos después las voy a subir, la gran mayoría de las fotos que hay de él ya es de viejito. O sea, el vato no cayó en la cárcel o algo así, no estaba. Fíjate que sí llegó a caer en la cárcel. En unas ocasiones fue por problemas fiscales ahí que trataba de hacer su evasión de impuestos. Y pese a que en una ocasión sí lo llegaron a encontrar por maltratar a un niño, lo ingresaron a un hospital psiquiátrico donde le evaluaron y demás. Y lo más curioso del asunto es de que pues al final lo dejaron en libertad, ¿no? Sí. Y pues tú dices, pues no mames, ¿no? Como estuvo... Bueno, también estamos hablando de psiquiatría en 1800, ¿no? O sea, supongo que no era tan... No era muy avanzada. Ajá, no. ¿Está usted loco? No.
Nah, ¿Creen Dios? Sí. Sí. Ok, adelante. Se ve bastante normal. No veo nada aquí irregular, ¿no? Cuando empezó, como les mencionaba, a trabajar de pintor, también hacía con visitas constantes a los burdeles y ahí pedía a las prostitutas que lo azotaran y lo golpearan. O sea, sentía una excitación, una fascinación como no tienen una idea de que lo golpearan. Por ejemplo, en otro de las narraciones que daban, era de que él recordó que en un incidente tuvo un amante masculino, lo llevó a un museo de cera y vieron varios modelos anatómicos en donde Fish quedó fascinado, ¿no? Con uno que venía la disección de un pene. Le gustó, o sea, pues simplemente... Ahora sí que se le antojó el vato. Ajá, ver un ¿Era una pene, qué? pero diseccionado. Es como cuando los parten así a la mitad Ajá, y para se ver le cómo- ven Ya ves que en como la- todas las capas, ¿no? Ándale. La ok, maqueta ok. de la célula Que se les ve el decías, güey, sistema ponle nervioso, eso, güey. o hay otros que dejan nada más lo que es el sistema muscular. Ahora sí Ok. le quería ver el venudo, güey. Tenía un pene diseccionado y de hecho, a raíz de eso, le desarrollaría el morbo por la castración. Él, por ejemplo, también, sus víctimas, procuraba que fueran personas con retraso mental, para que si el día de mañana a la gran mayoría nada más las violaba y las mutilaba, porque en sí Nada solo hay... más, ¿no? Nada más, Nada no, es más. que sí hay registros de 15 víctimas que mató y Ok. que pues se comió, ¿no? Porque pues como lo mencionaba, también este canijo era un caníbal. Y entonces tuvo fíjense que esto está bien mamón porque te digo, el vato estaba casado, pero pues aún así, pues el güey era puerco, seguía haciendo de las suyas. El güey era puerco. Inclusive Como- en una ocasión su esposa lo dejó, él seguía casado y se juntó con otras 2 mujeres más, pero a sus hijos lo más curioso es que pues, como les decía, nunca los llegó a abusar de ellos físicamente, quizás sí un poquito psicológicamente, porque pues imagínate que tu papá te diga, pégame, Pégame. pégame, dame unos mijo, buenos pégame. barazos, órale, pero con huevos, Ya ¿no? lo ves acá bien fierro tu jefe, ¿no? Oye, papá, no mames. Y pues imagínense, ¿no? En 1910 tuvo una relación, como les decía, con un hombre con retraso mental. Porfirio Díaz. No, con otro, ¿no? Y entonces lo ató y lo empezó a castrar, pero como gritó tan fuerte, pues la persona, pues lo asustó, ¿no? Ahí fue como que también algo por la inclinación por la cual solo sus víctimas eran niños, era porque era más fácil someterlos y era más fácil también deshacerse de los cuerpos. La mayoría de sus víctimas eran gente de color. Pero al que ese que intentó castrar, ¿lo logró o lo paró o nomás No, le- haz de cuenta que sí empezó ahí a mutilarle el miembro Ok. y pues el tipo empezó a gritar como loco. Güey, pero, o sea, investigar si eso es como que la castración es así, remover completamente el órgano, o Desde nada los más huevos. es cortador, pero o sea, ¿es algo sexual, güey? O si neta el vato les No, cortaba se los el dick, mochaba güey? y es que ¿Neta? eso le generaba, o sea, Ah, ver güey. los verlo penes sufrir ¿Qué otro tipo mutilados de y eso. castración hay? Que No, no pues sé no qué. sé, por eso te digo, a lo Hoy mejor por de que hoy te la pueden cortar castración alrededor, química, algo ¿no? así, Pero esto no es castración, ¿no? No, pues no, o sea, por eso preguntaba si era algo sexual o el vato neta o sea, ya empezó a matarlos, los castraba y de ahí Los que castraba. ya los mataba. Hay ¿o? un caso que también ahorita más adelante les voy a decir Ok, que continúa. las torturas de este tipo no eran tan de que, te voy a acuchillar y ya, ¿no? Te mato, jaja, no. El vato neta disfrutaba haciéndolo sufrir porque se excitaba. Él podía llegar al clímax mediante la tortura que le infligía a los pobrecitos niños, ¿no? Como les decía, de sus primeros crímenes que cometió, a un niño pequeño de color lo torturó, le cortó las orejas, le cortó la nariz, Puto Le- culero. le cortó el pene, o sea, se lo cercenó, le cortó una parte de los glúteos, pero pues en ese momento se detuvo, no pudo continuar con En con ese su momento, acto. En pues ese ya- momento, no, pues ya ya le creo que ya había fue hecho- En ese demasiado. momento dijo, no, caramba, pues creo que ya me pasé de lanza, ¿no? la Mejor verga. Culero. pues ahí la dejo. No mames, lo agarró de pinche mi alegría el pobre niño. Ajá, ¿no? pues Sí. te digo, tenía una discapacidad mental, o sea, para él era más fácil a estos niños. Sí, es que siempre son bien putos ese tipo de asesinos. Bueno, en general Pues sí. los asesinos, ¿no? Porque siempre se van con grupos vulnerables. En este caso, pues era un negrito, ¿no? Un niño negro en aquel tiempo, pues Sí, pues, ¿quién los va a neta, ya no pelar, podían güey? votar, güey. Ajá. güey. Al principio, o sea, en sus primeros intentos de secuestro, el vato no la tenía fácil, sí le costó trabajo. Hay una anécdota en el que
va a visitar una granja y ahí conoce a una niña que se llamaba Beatrice Hill, de 8 años. Ella estaba jugando sola en la granja. Para esto, en ese entonces, pues el señor ya tenía 54 años y ya tenía un aspecto de viejito. Algo que le ayudó mucho para cometer todos estos actos era de que la gente confiaba en él. Decía, pues, ¿qué va a poder hacer un viejito? Y aparte Sí, como pues que... es un viejito bonachón, ¿no? O sea, Hoy por hoy, bueno, nada más la no va a ver verdad yo las creo nalgas de que... ese güey. Blanco, güey. Pues sí. Ya ningún papá pues confía en absolutamente nadie, ¿no? Así sea una persona, un adolescente, hasta un señor de 80 años, pues ya no. Pero pues tomemos en cuenta que era otra época, que la verdad, pues si eres blanco, pues como que la gente confía en ti, ¿no? Pero Sí, pues, por- ¿qué? ¿Hace qué? ¿2 siglos? O sea, si era 1800, no, pues eran sí, fue hace el 2 principio, siglos, no, ya ahí ya era principios del siglo XX, en 3 los siglos, 1920 y tantos, cuando empezó a hacer sus crímenes, que el guato ya tenía 50 y tantos años. Entonces la gente confiaba en él. Y de hecho, uno de sus mayores crímenes es el que ahorita voy a empezar a relatar, que fue el de la pequeña Grace Budd, que era también era una niñita. ¿Sale? Entonces, como les decía, bueno, retomando a la niña de la granja, que pues sí pudo haber terminado muy mal, porque pues la niña se confió del señor, le dijo, ven, vamos a buscar unas plantas al campo, pero pero en este punto la mamá sí se llegó a dar cuenta y ahuyentó a Fish, y pues no contestó con ese fracaso, se escondió en el granero, ahí estaba esperando a que pasara aprovechar la noche para, pues no sé, sustraer a la niña, ¿no? Y pues ver qué atrocidades le hacía, pero lo descubrieron al final y pues se emprendió la huida, ¿no? El 25 de mayo de 1928, ya el señor ya estaba casi en sus 60 años, ya tenía la apariencia del viejito bonachón, de que pues todo mundo confiamos en él, porque pues se ve que es buena persona, ¿no? De un Gepetto, güey. Ándale. Edward Budd colocó un anuncio clasificado en la edición dominical del diario New York World que decía, hombre joven de 18 años desea posicionarse en el país. Edward Words, ahí ponen su domicilio, en este caso... ¿Desea qué? Posicionarse. Bueno, haz de cuenta que lo que decían era como que pues estaba buscando trabajo, algo así, ese joven, o quería como que reclutar personas. La neta no entendí muy bien ahí eso, como que vamos a omitir esa parte un poco. Pero ya la mencioné. Pues ya la mencioné, ya la y cagué, no. discúlpenme, pero bueno, para fácil, Fish conoció a la familia Budd en el año de 1928, como ya el 28 de mayo. Visitó a la familia en Manhattan, Nueva York, y en este caso se presentó con la mamá y conoció a la hija pequeña, que era Grace Budd. Solo tenía 10 años de edad. Frisch prometió contratar a Budd y le dijo que enviaría por él al cabo de algunos días, porque como les mencionaba, el que según estaba buscando trabajo era el chavo, su hermano mayor de 18 años. El tipo, Albert Fish, llegó como que diciendo, no, sí, yo te quiero contratar y que la madre. Y ahí es cuando conoció a la pequeñita y ahí empezó a como que tratar de tener un acercamiento con la niña. Ganarse la confianza, ¿no? Es correcto. Es como el grooming, ¿no? Es la que está aplicando el Drake ahorita con la de Stranger Things, ¿cómo se llama? La niña, la Billy, no, Bobby Brown. Ándale, tú te lo sabes, Millie la Bobby Eleven. Brown. Millie Bobby Brown. Ajá. ¿Ella qué? Okay. El Drake le está aplicando eso del grooming, que como que las van manipulando, que se ganan su Desde confianza. pequeñitas, así. Y ya después, pues ya Te la sabes, da. ¿no? Pues sí. No más que cumple 18, güey. El Drake, el güey que canta ese. Era el Drake, sí, era el Drake. Ujú. Simón, y ella lo defiende, ¿no? Es que nomás somos amigos, pero aún así está raro, pero es güey. una niña, ¿no? ¿Cuántos años tiene esa morra, güey? Por eso, ese es el grooming, güey. O sea, la va preparando desde ahorita, se va ganando la confianza y... Hijo de la verga. Bueno. Había una historia de unos güeyes, ¿no? Por ¿De quién? acá, que aplicaban la misma, unos cuates de no me acuerdo quién. Que En la los secundaria, ¿no? Ajá, que se las Desde... daban desde la secundaria hasta ¿Neta? que cumplieran 18 o algo así. Y sí vi varios... Bueno, a mí me tocó en la prepa, cuando salía, pues, no faltaba Ahí que pues ahí estaban los estaban las pinches- morrillas y pinche güey de los buitres, ¿no? veintitantos Ah, pero años. de universidad, ¿no? Luego, De universidad. Ajá, pero pon tú 1 año, 2 años. ¿El Drake cuántos años le lleva a la...? Pues qué edad tiene Bobby ya... Como Pues no debe 16, tener 18 todavía. 18 no güey. tiene. No, güey. Y el otro vato, pues muy mínimo, va a tener unos 30, cabrón. A la maldito asaltacunas. Pero bueno... 15, a la verga, 15. En este caso, Albert Fish se ganó la confianza de la familia y le pidió a la mamá de Grace Budd
que quería llevarlo a una fiesta infantil, que si le daba permiso de llevarla, ¿no? Para que se divirtiera y todo. Y pues bueno, como confiaban en él, pues adelante, ¿no? Entonces se la lleva a la supuesta fiesta, pero jamás regresan y pues jamás encontraron a Albert Fish, ¿no? Entonces pues, se hizo una búsqueda intensa, pero por más que trataron de buscar y encontrar a la pequeña Bot, pues no la encontraron. Entonces pasó el tiempo y le llega una carta posteriormente a la mamá, y fue este cabrón, Albert Fish, que le mandó la confesión. Bueno, no era como que confesión porque era una carta anónima, entre comillas, porque ahorita les voy a decir cómo dieron rápidamente con él, porque el pendejo no dejó como que... no cubrió sus rastros con la carta, ¿no? Okay. Y pues bueno, a continuación... dejó remitente y todo, ¿no? Ahorita, Anónimo. aguanten. Cualquier cosa regresar a este domicilio. La fue a entregar él, ¿no? Y como está viejito, según él iba a correr rápido y ya no pudo. ¡Ay, maldito sea! ¡Detégase! Bueno, y esta es la carta. Así que prepárense, abróchense. Inicia con un relato, empieza hablando con un amigo y ya posteriormente él es que entra en escena en esta carta, ¿no? Y la carta dice así: estimada señora Bot, en 1894 un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor Tacoma, el capitán John Davis. Viajaron de San Francisco a Hong Kong, China. Al llegar ahí, él y otros dos fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron, el barco se había marchado. En aquel tiempo había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba de $1 a $3 por libra. Así tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimentos, en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o chica menores de 14 años no estaban seguros en las calles. Ustedes podían entrar a cualquier tienda y pedir corte en filete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, la cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendida como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo, adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York, robó a 2 chicos, uno de 7 y uno de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los despojó y desnudó, y los ató a un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban. Varias veces cada día y cada noche los azotó, los torturó para hacer su carne buena y tierna. Primero mató al chico de 11 años de edad, porque tenía el trasero más gordo y, por supuesto, una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida, excepto la cabeza, huesos e intestinos. Fue asado en el horno todo su trasero, hervido, asado, frito y estofado. El chico pequeño fue el siguiente. Fue de la misma manera. En aquel tiempo yo vivía en la calle 409 100, cercana a la derecha. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana, que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928 yo le visité en el 406W calle 15. Ay, como que pues también la vieja, pues ya es como que se daba color, ¿no? Que pues fue este puto viejito, ¿no? El Albert Fish. Albert Fish, pero es un viejito muy bueno, no creo que sea. No pudo haber sido él, ¿no? O sea, era imposible. Ya. Le llevé un pote de queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comérmela, con el pretexto de llevarla a una fiesta. Usted dijo que sí, que ella podría ir. La llevé a una casa vacía en Westchester que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores, subí y me quité mis ropas. Ya sabía que si no lo hacía, las habría de manchar con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé, pateó y me rasguñó, la estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevé 9 días poder comer su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa.
No la follé, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen. A la verga. ¿Ya ahí acaba? Ahí acaba la carta que le mandó Puta culero, en o sea, este pero caso. ¿para qué le estás...? Bueno, pero a ver. Pues... Pero puta pendejo, se está quemando ahí todo él, pues ¿no? sí, no sé, Recuerda a quizá... esa persona que fue el día y que le Ahí ya habló está y le aceptando, dijo... ¿no? Porque si él fue a la casa, pidió permiso de llevársela. Pues mira, ahí de hecho la señora de entrada pues era analfabeta, como que ahí pensó que pues como que iba a valer madres o pues no sé. Pero pues ya la señora le pidió a su hijo que le leyera la carta Ujú. Ah, la verga, el hijo, Y o pues sea, el ahora- hermano de la de la morra. niña. Ahora imagínate, ¿no? El impacto que tuvo que haber sido... A ver, mamá, te voy a leer tu pinche carta que... Ándale. O No, sea, no, mamá, no puedo terminar de leerte esto, ¿no? Imagínate, pues lo cabrón que era, ¿no? Pero es lo que te digo, o sea, eso ya era como una confesión, porque hasta donde yo entendí y ya más o menos sabía, él fue, se acercó a ellos con lo del pretexto la fiesta. del ese y se lo llevó, ella se la llevó, ¿no? Ujú. De ahí cómo justificó que ya no regresó, pues ya, yo me la llevé y cómo es que No, pues me él desapareció. culparon. O sea, él se fue. Él se fue, el Pues señor que eso no desapareció. dijiste. Ay, No, Y sí, ahí- sí dijo. sí dijo O sea, que que desaparecieron desapareció. los dos. Ajá. Ahí Que no se volvieron a viene, de hecho, cómo fue la captura, ¿no? ok. La carta fue entregada en un sobre que tenía pequeños símbolos hexagonales con las siglas NYPCBA, que significa Mutua Privada de Choferes de Nueva York. Un portero de la compañía dijo a la policía que él había tomado a algunos de su escritorio, pero que los dejó en su habitación alquilada en la calle 200 East 59 Street cuando se mudó. La propietaria de los apartamentos alquilados dijo que Fish se había alojado en ese cuarto unos días antes. Dijo que el hijo de Fish le mandaba dinero y le había pedido que retuviera su siguiente cheque para él. William King, el director de investigación, esperó fuera de la habitación hasta que Fish regresó. Accedió a ir a la comisaría para ser interrogado, pero en la puerta principal amenazó a King con una baja en cada mano. King desarmó a Fish y lo llevó a la comisaría de policía. De hecho, ahí dicen en otro relato que fue de muy fácil, güey, o sea, de porque era un viejito, salvar al ¿no? viejito, así de, yo me vas a llevar, y nomás fue así de, y un azotón en las manos, y pues ya no, vámonos, Está pinche bien. viejo loco. Fish no hizo, pues, el intento de negar el asesinato de Grace, diciendo que él pretendía ir a la casa para llevarse y asesinar al hermano, o sea, él quería ir también por él. Dijo, pues no manches, su hermana estuvo muy sabrosa, igual y el hermano... Ah, la verga. está igual de sabroso. Ahí ya. A lo mejor Otro es de buena los familia, casos, ¿no? bueno, en este caso, pues al güey lo O sea, ya lo agarraron, ¿no? lo agarraron, lo encarcelan, y ya cuando está en la cárcel, pues también lo inició la serie de interrogatorios, en el que él clama que sí abusó de más de 100 niños, A la verga. y de los cuales a 15 sí asesinó, torturó y se los llegó a comer. A muchos, la parte favorita, y como lo mencionaban en la carta, eran los glúteos. Él le encantaba arrancar los glúteos. Pues ahí viene el tocino, ¿no? ¿No? Son como las nalguitas del, Ah, sí, del del cochino. Fíjate que no, eso nunca he tenido idea de qué parte del cochino nace Pero el bueno, del tocino. humano, pues supongo que sí, ¿no? Es pura grasa. Pues y quién carne, sabe. ¿no? Tiernito, En la güey. película esta, en la del equipo ese de fútbol argentino que se estrella en... ¿Dónde? ¿En los Andes? ¿En los Andes? Ah, sí, Sobre- sí, Es la, sí. es la parte que les cortan, ¿no? Ahí Los glúteos. Ajá, les corta un cachito de las nalgas y pues ya, para sobrevivir. Ya por si alguna vez pasa eso, pues... Ya saben, chavos. No, Si la están neta por las no, nalgas. no quisiera llegar a ese punto. Siento Pero que tú sí lo harías, güey. Tú eres bien bueno, pues para sobrevivir. El vato, independientemente de que pues le encantaba los glúteos, le gustaba beberse su sangre, de ahí también el apodo del vampiro de Brooklyn. Y aparte, como les decía, atacaba en luna llena. Sus blancos más fáciles eran niños con retraso mental y pues también niños de color, porque él sabía que la neta no los iban a buscar, o sea, a la Ah, gente sí. Ujú, no sí. iban a por la tener... época. Grupos vulnerables. Exacto. Entonces, pues, él solito pues echó la soga al cuello, mandando la carta y pues órale, ¿no? O sea, nada más lo agarraron por esa... Por por la esa carta. ajá. Y ahí empezó Y ahí a confesó. confesar, a su abogado también le confesó varios de sus crímenes y hizo, ¿cómo se llama? También a través de una carta le confesó de un niño que se llamaba Billy Gaffney y la historia dice así. Bueno, ahorita les digo la historia, pero Billy Gaffney era un niño de 4 años, ¿sale? Ah,
Él se encontraba jugando en el patio afuera del departamento de su familia en Brooklyn con su amigo Billy Beaton de 3 años el 11 de febrero de 1927. En Fish tenía 57 años, ¿no? O sea, pues ahí, como les decía, ya tenía la apariencia de viejito. Ambos chicos desaparecieron, pero el amigo fue encontrado en el tejado del edificio de apartamentos. Cuando se le preguntó sobre qué había pasado con Gaffney, Beaton dijo, el coco se lo llevó. Inicialmente, Peter Kudusnowski era sospechoso del asesinato de Gaffney. Entonces, Joseph Meehan, que era un conductor de tranvía de Brooklyn, vio una foto de Fish en los diarios y lo identificó como el anciano que vio el 11 de febrero de 1927, tratando de calmar a un niño sentado a su lado en la tranvía. El chico no llevaba chaqueta y lloraba por su madre y fue arrastrado por el hombre fuera del vehículo. La policía comparó e igualó la descripción del niño con la filiación de Billy. El cuerpo de Gaffney nunca fue recuperado y ahorita van a saber por qué. Se lo comió. Cuando lo arrestaron a Fish, como les decía, confesó con la policía y a su abogado le escribió una carta relatando qué había pasado con el pequeño Billy Gaffney. Y la carta dice así: lo llevé a los vertederos de Ricker Avenue. Ahí hay una casa que permanece sola, no lejos de donde lo tomé. Llevé al chico ahí, lo despojé, desnudé y até sus manos y pies. Lo amordacé con un harapo sucio que recogí en el vertedero. Entonces quemé sus ropas, arrojé sus zapatos al vertedero, regresé y tomé el tranvía de 59 Street a las 2 a.m. y caminé de ahí a casa. Al siguiente día, cerca de las 2 p.m., llevé herramientas, un muy buen látigo de 9 colas, casero, con mango corto. Corté uno de mis cinturones a la mitad, corté esas mitades en 6 tiras de cerca de 8 pulgadas de largo, azoté su trasero, descubierto, hasta que la sangre corrió en sus piernas. Corté las orejas, la nariz, corté la boca, de oreja a oreja, le saqué los ojos, estaba muerto entonces. Enterré el cuchillo en su vientre, acerqué mi boca a su cuerpo y bebí su sangre. Recogí 4 sacos viejos de patatas y reuní una pila de piedras. Entonces lo corté en pedazos. Tenía esa bolsa ahí conmigo donde pues eché todo, ¿no? Puse su nariz y orejas en unas cuantas rajas de vientre en el fardo. Entonces lo corté por el centro del cuerpo, justo debajo del ombligo. Después, a través de sus piernas, aproximadamente 2 pulgadas debajo de su trasero. Puse esto en mi fardo con mucho papel, que es una bolsa. Le corté la cabeza, pies, brazos, manos y las piernas debajo de la rodilla. Coloqué todo esto dentro de los sacos pesados con piedras, los até y los arrojé en las fosas de agua fangosa, que usted verá a lo largo del camino que va a North Beach. Regresé a casa, comí su carne, tuve el frente de su cuerpo que me gustaba, su pene y sus testículos, y un agradable y gordo trasero, que para asar en el horno y comer. Hice un estofado con sus orejas y nariz, pedazos de su cara y el vientre. Puse cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. Estaban buenos. Entonces partí su trasero, corté su pene y testículos y los lavé primero. Puse tiras de tocino en cada nalga y las puse en el horno. Entonces escogí 4 cebollas y cuando la carne había asada cerca de un cuarto de hora, vertí un poco de agua para la salsa de la carne y puse las cebollas. A intervalos frecuentes rocié su trasero con una cuchara de madera, así la carne sería agradable y jugosa. En cerca de 2 horas estaba buena y doradita, cocinada. Nunca comí algún pavo asado que tuviera la mitad del sabor que este dulce, gordo y pequeño trasero. Comí cada bocado de carne cerca de 4 días. Su pequeño mono, o sea, su pito, era dulce como la nuez, pero sus testículos... ¿Su pequeño qué? Mono. Era dulce como la nuez, el pene. ¿Pero qué era en inglés? No más mono. Lo que dice que eran sus testículos. No, sí dice, vas a ver. También al coco, no creo que haya dicho coco. No, de hecho, está el boogeyman. Y de hecho la traducción así de ese último extracto de la carta dice: His little monkey was as sweet as a nut, but his peewees, o sea, los testículos, I could not chew it. Y así que pues los tiró por el retrete. Ah, la verdad. Ahora, pues como les mencionaba, pasaron toda esa serie de juicios. Él dijo, pues la verdad sí, los maté, los comí, me los devoré.
el vato lo disfrutó. Fueron 15 los que están como que registrados, porque sí encajaban con los niños que se habían perdido, ¿no? Nunca encontraron los cuerpos, porque como pues ya sabemos el Pues campo no, pues ya se los había ¿no? tragado. O sea, Pues se los los destazó tragaban. y los tiraba, ¿qué? El pantano, había como un pantano. al brevadero. Y pues Alguien y se envenenó tomaba el su brevadero. tiempo, ¿no? O sea, pero pues bueno, aquí era de Alguien arrojó Alguien partes de niños arrojó- en el abrevadero. el abrevadero. No, la madre, pero pues bueno, al final se terminó comiendo todo y tardaba en algunos 4 o hasta 9 días para comerse todo, ¿no? Todas las confesiones que llevó a cabo Albert Fish lo llevaron a la silla eléctrica y lo ejecutaron en la prisión de Sing Sing el 16 de enero de 1936, ¿sale? Aquí lo mamón es que dicen que pues se llevó a la tumba el número exacto de cuántas personas llegó a matar, ¿no? Porque como les mencionaba, aproximadamente abusó sexualmente de 100 y que mató a 15. Pero pues dicen que las opiniones de los psicólogos no fueron contrastadas en ese aspecto y pues que unos decían que sí fueron centenares de víctimas las que este canijo se echó cuando pues fue pintor y pues andaba de casa en casa. Y otros estiman que pues no hubo más de 50, que aún así pues ya son ya de por sí 15, o sea que te hayas matado a 15 niños. O sea, ellos calculan que no más de 50 mató. Con uno, güey. ya. Ajá, pues sí, con Verga. uno, y pues de la manera tan atroz, ¿no? Y al final se le acusó de haber asesinado a un total de 15 niños, la gran mayoría procedentes de las capas más pobres de la población. Como les decía, niños de color, gente que vivía en la calle y con niños, pues bueno, con cierto Con retraso retraso, ¿no? mensual, ¿no? O sea, nunca fue, no hay como que un registro de que si haya matado concretamente a algún adulto. Bueno, quizá uno lo intentó, como les decía, castrar, pero pues no lo consiguió, ¿no? Su objetivo fueron los niños. Entonces lo llevaron a la silla eléctrica y ahí concluyó su legado de terror con esta frase: qué alegría morir en la silla eléctrica, será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado. Ay, güey. A la verga, le valió madres al vato. Y esa fue la tétrica historia de Albert Fish. O sea, en su mente ese puta descarga que él iba a dar, según él iba a sentir placer, ¿no? O sea, Iba a ser el último Pues placer sí, que si iba a le sentir. dolía, pues iba pues sí, hasta morir, según que ahí libera sustancias, ¿no? Cuando mueres, ¿no? Tu puta cerebro se va a hacer así un orgasmo, güey. Y pues murió en la silla eléctrica. Qué bueno. El viejito, pues sí, la neta cometió actos muy atroces y caemos en lo mismo, ¿no? Tuvo un severo golpe en la cabeza, no ayudó el que estuvo en un orfanato y el abuso que Sí, sufrió el de abuso niño, ¿no? infantil, el golpe en la Pues sí. cabeza, ya como que se empiezan a repetir los patrones, ¿no? Ujú, Como que si hicieran una receta de cómo hacer un asesino serial, ¿no? O sea, primero, Padres culeros. abusa porque lo abandonó, o sea, su mamá fue así de que, Sí, su no, pues mamá le mijo, dijo, no te pues, puedo ahí luego", mantener. ajá. Oye, ¿y mis otros 3 hermanos? No, ya no te puedo mantener y pues ya no. Sí, o sea, maltrato de los padres, de ahí maltrato físico, ya sea por familiares o ajenos, Lo un golpeaban golpe en la cabeza. y pues severos trastornos No, psicológicos. en el orfanato decía si lo violaron, no sé si No, que mencionaste eso. si lo violaron, Pero no. decías que fue cuando empezó a darse cuenta que lo excitaban, ¿no? Lo madrazos, golpeaban. Los que lo golpes, ¿no? madreaban, Ajá. ¿no? Lo llegaban Pero a nadie madrear. abusó de él, No entonces. abusaron de él, pero él se sentía excitación cuando lo golpeaban, ¿no? Y te digo, bueno, y otra de las cosas que cuando pues le hicieron sus estudios, o sea, en todo el tiempo que estuvo en prisión y eso, lo estudiaron psicólogos, le hicieron radiografías, y dentro de las radiografías que encontraron, que en lo que era su ano, en los testículos, en el pene, les llegaron a encontrar más de 20 alfileres Chala, incrustados. Ah, El o sea, ahí vato seguían esas madres. Sí, ahí los tenía, o sea, pues imagínate, yo creo que el vato en su éxtasis, no sé qué, pues se mete los alfileres, ¿no? Y ya después te los quitas, pero pues igual y se le olvidó quitarse 1 o 2, y así Pero entre esas varias manos ocasiones. infectan, o sea, no No sé, no creo que- neta no bueno, tengo idea cómo a lo diablos. mejor los esterilizaban. Pues solo que fuera, no sé, de acero inoxidable, una cosa así, Pues güey, de o esos metales quirúrgicos, ¿no? esterilizado, ¿no? Esterilizados, pues
No lo sé. Eso yo había oído que ese tipo de cosas era lo que le pedía a sus hijos que le hicieran, que le ayudaran con ese tipo de cosas, Lo de los ¿no? alfileres. Lo creo de que los sí. alfileres. Sí, me y- pasó. Que se los decir eso. enterraran, así Sí, le pedían. A ver, ajá, mijo, güey. entérrame esto en las bolas, porfa. Ay. ¡Oh! Yo Más creo. duro, uno más largo. Ay, Te digo, también había oído eso de que como que se enrollaba como en un tapete y ahí se estaba, nada más. Estaba bien loco ese güey. Te digo que luego iba a las montañas, le gustaba mucho y luego iban al campo con sus hijos y él decía que Dios le hablaba, que él era Jesús, que era un iluminado. Pues sus hijos, la verdad, pues sí les daba mucho miedo eso, ¿no? De, pues, ¿qué pedo con mi papá, no? verga, mi jefe está loco. Mi jefe este es un maníaco, psicópata. Pero sí, Albert Fish, el huevos revueltos con jamón, hizo muchas atrocidades. Gracias por acompañarnos una vez más. Capítulo número 13. Y nos espera un año repleto de más temas. Así que no olviden dejar sus comentarios en todas nuestras redes sociales, que ya se la saben, y se escucharán a continuación. Feliz año nuevo, pásenla muy bien. Yo soy el Mapache. Yo soy Tut, feliz año. Y yo soy David Eder, igual les deseo un buen inicio de año. Bueno, todo el año que les vaya bien. Que les Nada vaya más al poca madre, principio, que les, güey. que les Nada vaya más hoy, chingón a güey, todos. así, ¿no? No, que les vaya siempre bien, ¿eh? Gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como NinjaCow MX en Facebook y Twitter y en Instagram como The NinjaCow MX. Las plataformas donde nos pueden escuchar estamos en YouTube, Spotify, Google Podcast, iTunes y iVoox y nos pueden encontrar como NinjaCow Podcasts. También nos pueden escuchar en la programación nuestros amigos de hispanoamericaradio.com los miércoles a las 8 de la noche, hora de México.